Para poder comprender nuestra vida, es fundamental que comprendamos la naturaleza de la mente, ya que es precisamente ahí donde se origina todo lo que somos y todo lo que hacemos. ¿Por qué vivimos la vida del modo en que lo hacemos? ¿Cuál es la razón de que nos sintamos atraídos hacia ciertas cosas y de que rechacemos otras? ¿Por qué establecemos un determinado tipo de relaciones y no otro? La respuesta a todas estas preguntas hay que buscarla en la mente, porque todo depende de los pensamientos, de las visiones y de las inspiraciones que se originan en nuestra mente. Pero, aunque todo lo que seamos sea una expresión de nuestra mente, en contadas ocasiones, sin embargo, nos tomamos el tiempo necesario para crear un espacio de silencio en el que poder investigar su funcionamiento. Cuando aquietamos la mente y observamos nuestra experiencia, nos damos cuenta de que la mente es un proceso en continuo cambio. En un determinado momento puede hallarse en calma y al instante siguiente, sin embargo, verse consumida por el odio y el deseo. Ahora está concentrada y lúcida, y al cabo de un instante puede hallarse embelesada y perdida en cualquier fantasía. La naturaleza de la mente es una especie de energía móvil y fluctuante que se halla modulada de continuo por el aluvión de datos que le llegan a través de nuestros sentidos. Imágenes, sonidos, olores, sabores, sensaciones corporales, etc., de nuestras acciones, de nuestras reacciones, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras actividades y del modo en que nos expresamos en el mundo. Pero cuando comenzamos a observar con atención la naturaleza de la mente y de las fuerzas que la condicionan, descubrimos que hay ciertas pautas que no hacen sino aumentar nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestra opresión y nuestra limitación. No obstante, junto a estas pautas, también descubrimos la existencia de otras que nos abren y posibilitan una relación más libre y armoniosa con los demás y con nosotros mismos. Pero para llegar a tomar clara conciencia de esto último, es preciso cierto grado de constancia y estabilidad mental. Es por ello que mientras permanezcamos a merced de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, mientras sigamos experimentando atracción por esto y rechazo por aquello, mientras sigamos juzgando, comparando y evaluando, es decir, mientras permanezcamos sumidos en el torbellino de la acción y la reacción, será muy difícil que podamos lograr una perspectiva que nos permita reflexionar con claridad y profundizar nuestra sabiduría. Así pues, el primer paso que debemos dar en el camino de la comprensión es el de tratar de adquirir una mayor estabilidad mental que permita que nuestra mente se sosiegue y se centre. El arte y la disciplina de la meditación consiste en equilibrar la mente. La meditación nos permite adiestrar la mente, sosegarla y tornarla progresivamente más atenta y concentrada. A partir de esta sensación creciente de calma y ecuanimidad, podremos observar con mayor profundidad nuestra experiencia y ser conscientes en todo momento tanto de lo que está ocurriendo como de la relación que establecemos con ello. Es entonces cuando, en lugar de perdernos en nuestras fantasías, ideas, pensamientos e interpretaciones, nos asentamos realmente en el presente. Esta conciencia firme y aguda proporciona un equilibrio estable porque no excluye a nada y permanece continuamente abierta a la totalidad del espectro de la experiencia, sin identificarse ni tampoco rechazar nada.
Es así como somos capaces de ver con claridad lo que está sucediendo, discernir los diferentes elementos constitutivos de la mente y del cuerpo y poder llegar a comprender las leyes que rigen este proceso en curso. Dharma es un término sánscrito que significa ley, y en consecuencia, la práctica del Dharma puede ser definida como la práctica que nos permite tomar conciencia de las leyes naturales que gobiernan nuestro ser. Una de esas leyes fundamentales de las que comenzamos a ser conscientes es la ley del karma. La ley que afirma que nuestras acciones no tienen lugar en el vacío y que toda acción tiene sus consecuencias. Y cuando realmente investigamos la naturaleza de nuestra experiencia, comenzaremos a darnos cuenta de que el karma no es un concepto abstracto o una teoría más o menos interesante, y nos percataremos de la forma en que incide en nuestra vida. El adiestramiento de la atención y de la conciencia nos permite así comprender la forma en que la cualidad mental que tenemos en cada momento determina nuestra realidad presente y futura. Cuando nuestra mente se halla sujeta a un sentimiento o a un intenso estado de ánimo, resulta evidente la forma en que éste puede condicionar nuestra experiencia. De modo que, aunque nos hallemos en el lugar más hermoso del mundo, o aunque estemos rodeados de las personas que más amemos, nuestras tristezas, nuestros enfados o nuestras depresiones condicionarán fuertemente la situación en que vivamos. Por el mismo motivo podemos estar atravesando problemas graves y sin embargo sentirnos completamente enamorados y rebosantes de una paz profunda, lo cual nos lleva a experimentar la situación de un modo muy diferente a si estuviéramos preocupados o intranquilos. Resulta evidente, pues, que el estado de nuestra mente determina el modo en que experimentamos cada situación. Este hecho, que suele denominarse karma presente o inmediato, supone el resultado o el efecto que nuestro estado mental tiene sobre la cualidad del momento presente. Pero la ley del karma también puede ser experimentada de otro modo. Cuando meditamos, resulta evidente que la mente conserva las impresiones de todas las acciones que hemos realizado en el pasado. Y en la medida en que nuestra mente va aquietándose, la impronta de todas esas actividades se manifiesta con gran fuerza y urgencia, pareciendo en ocasiones como si estuviéramos contemplando un espejo en el que se reflejara la totalidad de nuestro ser. En tal caso, nos vemos obligados a afrontar conscientemente las acciones que hemos realizado en el pasado, y nuestras acciones llegan a convertirse en un motivo de gozo o, por el contrario, de profundo arrepentimiento. Si podemos hacer esto de manera amable y ecuánime, el hecho de experimentar las consecuencias kármicas derivadas de nuestras acciones pasadas puede convertirse en una experiencia profundamente transformadora. El karma se manifiesta en la forma en que nuestras emociones y nuestros estados de ánimo condicionan nuestra experiencia presente. Podemos así darnos cuenta, ya sea durante la meditación o en aquellas ocasiones en las que nuestra mente permanezca tranquila y silenciosa, de la acción del karma en la medida en que vayamos experimentando vívidamente las acciones del pasado. Es así como podemos comprender la relación existente entre nuestro karma y ciertos conjuntos de hábitos, ya sean positivos o negativos, porque cada una de las acciones de nuestro cuerpo, de nuestra palabra o de nuestra mente, refuerza la tendencia a repetir una determinada acción. La ley del karma, por último,
también puede ser explicada como el conjunto de resultados concretos diversos provocados en el futuro por una determinada acción, del mismo modo que una sola semilla plantada en la tierra puede terminar produciendo con el tiempo numerosos frutos. Cuando comprendemos en profundidad que cada acción conlleva sus propias consecuencias, nos sentimos compelidos a asumir la responsabilidad de nuestras acciones y del modo en que vivimos nuestra vida. Comenzamos entonces a reflexionar en serio sobre el lugar al que nos conducen nuestras acciones y nos preguntamos si ese es realmente el sitio al que deseamos ir. Sin embargo, no basta con reflexionar sobre el karma y sobre el rumbo que queremos imprimir a nuestra vida, sino que también es preciso emprender las acciones necesarias para llevar a la práctica las conclusiones a las que hayamos llegado mediante la reflexión. Uno de los principales recursos y capacidades de la mente en este sentido es el poder de la renuncia. Es importante comprender lo que significa la renuncia porque ésta, en realidad, constituye la esencia misma de la práctica. Hay que decir, en primer lugar, que no debemos confundir a la renuncia con la represión o la evitación. La renuncia no supone que debamos eludir o negar la presencia de algo, y tampoco implica que tengamos que establecer ningún tipo de valoración ni de rechazo hacia determinados aspectos de nuestra experiencia. Porque cuando intentamos reprimir o evitar ciertos aspectos de nosotros mismos, la ignorancia sobre lo que realmente está ocurriendo solo nos aportará más tensión y sufrimiento. El auténtico objetivo de la renuncia es el de permitirnos permanecer abiertos a todo lo que ocurre, manteniendo al mismo tiempo la discriminación necesaria como para no alienarnos ni perdernos en ello. La sabiduría y la conciencia nos permiten comprender cuáles son las actividades correctas que fomentan nuestra felicidad y aumentan nuestra comprensión, y cuáles, por el contrario, son aquellas que solo nos reportan más conflicto y sufrimiento. La renuncia, pues, desde este punto de vista, es una capacidad que nos permite discernir entre las diferentes alternativas y mantener al mismo tiempo la energía y la serenidad mental que se requieren para perseguir el objetivo propuesto. La renuncia también constituye una especie de antídoto contra la tendencia adictiva de la mente. En los textos budistas se relata la historia de un mono que vivía libre y feliz en un bosque de las altas montañas, hasta que un buen día sintió curiosidad por lo que sucedía en el valle y decidió bajar a explorar. Ignorando, sin embargo, que los cazadores habían preparado una trampa, metió su mano en la brea y quedó atrapado. Para tratar de liberarse, el mono utilizó la otra mano, pero ésta también se quedó pegada. Luego trató de hacer fuerza con un pie y cuando éste también quedó atrapado, trató de zafarse metiendo el otro pie y finalmente la cabeza. ¿Nos suena esto de algo? Así precisamente es como funcionan las adicciones, ¿verdad? Cuando algo nos proporciona placer, nos identificamos con ello, y cuando nos falta lo echamos de menos y emprendemos una desenfrenada carrera para buscarlo o tratamos de encontrar una fuente alternativa de satisfacción momentánea. Así pues, tendemos una mano para aferrarnos a un nuevo objeto de placer y luego tendemos la otra, hasta acabar finalmente atrapados en nuestra identificación y en el estado de deseo que se genera en nuestra mente. Pero de este modo, lo único que conseguimos es terminar irremisiblemente cautivos de nuestro propio deseo. Y lo peor de todo
es que no solo somos adictos a la satisfacción de nuestros deseos, sino que también terminamos siendo adictos al hábito mental de desear. La renuncia hace posible, en este sentido, que recuperemos la capacidad de relacionarnos con el deseo de una forma mucho más libre, porque nos ayuda a dar un paso atrás que permite que los deseos aparezcan y se desvanezcan, sin experimentar la necesidad compulsiva de tener que satisfacerlos. Pero, además de renunciar a aquellas acciones que no resultan útiles ni saludables, también debemos ejercitar la renuncia para no identificarnos con nuestros temores y nuestras inhibiciones. Todos hemos sido condicionados a temer ciertas cosas y a evitar el contacto con determinados aspectos de nosotros mismos o de los demás. La práctica de la renuncia nos permite así dejar de repetir las pautas mentales que nos limitan, nos fragmentan y restringen nuestra libertad. En este sentido, la renuncia nos permite ir más allá de nuestros propios límites y asumir ciertos riesgos. Una mente incontrolada se parece a un niño caprichoso que se halla siempre preso a las rabietas y los antojos. Pero lo que ciertamente se necesita, en uno y otro caso, es acometer de manera amable la disciplina de comprender que en ocasiones lo más apropiado es decir no. Al igual que un padre inteligente no alimenta las tendencias enfermizas de su hijo, nosotros tampoco tenemos por qué consentir cada deseo y cada impulso que aparezca en nuestra mente. Tenemos que aprender a decir no a nuestra mente de un modo amable y jovial. La auténtica renuncia no tiene nada que ver con la represión ni con el rechazo, sino que es el simple corolario de nuestra comprensión de lo que es adecuado y lo que no lo es, y de la acción consecuente que trata de que nuestros actos, nuestras palabras y nuestros pensamientos sean congruentes con esa comprensión. Y cuanto más ejercitamos la renuncia, más descubrimos que es una poderosa fuente de poder y de energía. En este sentido, la renuncia también constituye una forma de conservar nuestra energía. La práctica de la meditación proporciona una gran cantidad de energía a nuestro cuerpo, a nuestras emociones y a nuestro pensamiento. Tanta, en realidad, que en ocasiones puede llegar incluso a resultar desagradable. Es como un globo que se expande cuanto más aire insuflamos en él. La práctica de la meditación va expandiéndonos internamente y en ocasiones, en lugar de aprender a permanecer ahí, buscamos la forma de aliviar esa tensión y relajarnos. Este punto resulta especialmente evidente en los retiros intensivos de meditación y no es infrecuente descubrir entonces cuán ingeniosa es nuestra mente para inventar formas de derrochar la energía. Tomar tazas y tazas de té, planificar la gran novela americana, fantasear un romance vipassana, etc. Pero esta dispersión de la energía acumulada no es más que una seria resistencia para no seguir profundizando en nuestra práctica. El poder de la renuncia, sin embargo, puede enseñarnos que en lugar de dejar que todo pensamiento o sentimiento que atraviese nuestra mente se convierta en la causa de una acción o de ceder al impulso de disipar nuestra energía, es posible tornarse consciente de lo que está ocurriendo y abrir un espacio a la sabiduría que nos permita reflexionar, controlar nuestra mente y asimilar el monto creciente de energía que se despierta. De este modo, la conservación de la energía
Nos permite generar el poder necesario como para abrirnos y penetrar en los niveles más profundos de la mente. Pero también existe un tercer aspecto que puede cambiar profundamente nuestra comprensión. La renuncia no solo tiene que ver con el abandono de las acciones insanas y con la acumulación y conservación de la energía, sino que constituye en sí misma el fundamento que nos permite ver con mayor claridad la naturaleza impermanente e insubstancial de la realidad. Cuando estamos buscando de continuo objetos sensoriales, cuando expresamos todo impulso energético y cuando nos identificamos con todo pensamiento y todo sentimiento, solidificamos nuestra visión del mundo y acabamos presos de una rígida sensación de identidad. Si no adiestramos nuestra mente, pasaremos la mayor parte de la vida sumidos entre pensamientos que acabamos confundiendo con la misma realidad. ¿Acaso no solemos reaccionar a nuestros pensamientos como si estos fueran ciertamente substanciales? Sin embargo, la idea que tenemos sobre un determinado amigo no es el amigo en sí, sino tan solo un pensamiento sobre él. ¿Cuántas escenas de nuestra vida hemos escrito, dirigido y protagonizado, confundiéndolas con la misma realidad? También podemos vernos arrastrados por el torbellino de nuestras emociones y barridos por el huracán que levantan en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Pero si nos perdemos en nuestras emociones, no seremos conscientes de su energía, y si nos identificamos completamente con ellas, no dispondremos del espacio mental necesario como para tomar conciencia de lo que esté ocurriendo. La renuncia puede permitir que nos desidentifiquemos de nuestros pensamientos y de nuestras proyecciones sobre la realidad y comenzar entonces a percibir lo que realmente está ocurriendo. Vipassana significa ver las cosas tal como son, o como dijo un maestro tailandés de meditación, aprender a ver qué es cada cosa. Y ver qué es cada cosa nos permite desarrollar una mente que no se sienta compulsivamente arrastrada por los deseos ni por las ilusiones del yo. De este modo, la renuncia abre un espacio mental en el que resulta posible tomar conciencia de la vacuidad y la impermanencia de los fenómenos. El Buda expresó la naturaleza efímera de la experiencia en un conciso poema. Considera a todo este mundo como una estrella en la aurora, como una burbuja en la corriente, como el fulgor del relámpago de una tormenta estival, como el parpadeo de una llama, como un fantasma, como un sueño. La sabiduría nos brinda la oportunidad de vivir nuestra vida de un modo mucho más sencillo y de alcanzar en suma aquello que el Buda denominaba el gran logro. Estamos tan condicionados a desear más, a creer que seremos más felices cuanto más dinero, más propiedades, más honores, más fama, más poder, más sexo, etc., acopiemos que acabamos sepultándonos a nosotros mismos bajo todas estas posesiones, ya sean materiales o psicológicas. La lógica de la mente que desea es que el cumplimiento de nuestros deseos nos proporcionará la felicidad, pero apenas nos detengamos a considerar la situación, comprenderemos que esta actitud solo termina conduciéndonos a aumentar la ansiedad y la frustración. El problema no radica tan solo en que rara vez logramos satisfacer nuestros deseos, sino en que, una vez satisfechos, seguimos queriendo más. ¿Cuántos hermosos sonidos, cuántos sabores deliciosos, cuántas sensaciones maravillosas,
cuántos pensamientos estimulantes y cuántos sentimientos placenteros hemos experimentado ya a lo largo de nuestra vida. Ciertamente son incontables, demasiados incluso como para poder recordarlos. Pero lo cierto es que no han terminado saciando nuestro deseo. Aparece un deseo y cuando lo satisfacemos, experimentamos cierto placer, pero al cabo de poco tiempo, cambian nuevamente las condiciones, el placer mengua o desaparece, volvemos a experimentar la carencia, volvemos a sentirnos ansiosos y aparece un nuevo deseo. ¿Verdad que esto es así? Una y otra vez tratamos de alcanzar la plenitud, pero todo resulta inútil y jamás vemos nuestros deseos plenamente colmados. Pero entonces, ¿qué es lo que anhelamos? El deseo no es más que el hambre de sensaciones placenteras. Ya sea que deseemos imágenes, sonidos, aromas, sabores, sensaciones físicas o estados mentales placenteros, lo único que perseguimos en realidad es la sensación de plenitud. El problema estriba en que, a pesar de que consigamos experimentar una cierta satisfacción, esta no suele perdurar mucho. Así damos vueltas y más vueltas tratando de encontrar una satisfacción permanente en fenómenos que por su misma naturaleza son impermanentes. Hay una historia de Mullah Nasruddin que ilustra precisamente este punto. Cierta noche, un grupo de amigos se encontró casualmente con Nasruddin arrodillado y buscando algo bajo la luz de un farol. Cuando le preguntaron qué es lo que estaba buscando, Mullah respondió que había perdido la llave de su casa. Entonces, todos se prestaron a ayudarle, pero no tuvieron el menor éxito. Finalmente, alguien le preguntó dónde había perdido la llave. «En casa», respondió Nasruddin. «Oye, entonces», preguntaron los amigos, «¿por qué la estás buscando bajo este farol?» «Porque aquí hay más luz», contestó Nasruddin. Bien podría decirse que todos nosotros actuamos del mismo modo. Es decir, que buscamos la plenitud en los placeres sensoriales porque nos parece que es el lugar más adecuado para encontrarla y porque además es el sitio donde todas las personas la buscan, ¿verdad? Pero lo cierto es que parece que somos incapaces de darnos cuenta de que no necesitamos muchas cosas para ser felices y que la felicidad y la paz auténtica se asientan en la alegría y en la simplicidad. La simplicidad voluntaria, por ejemplo, abre un espacio de liviandad en nuestra vida, y en la medida en que la intensidad del deseo y el anhelo va disminuyendo y dejamos de ser meros juguetes de las pulsiones de una mente que desea, experimentamos una paz más y más profunda. Pero esta paz no nos lleva a abandonar el mundo, sino que paradójicamente abre un espacio vital en el que poder movernos con más energía e integridad. Entonces la generosidad se convierte en la expresión espontánea de nuestra comprensión y somos capaces de brindar desinteresadamente nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras posesiones, nuestra bondad, nuestra atención y nuestro amor. La práctica de la generosidad, aparte de ser un fundamento extraordinario sobre el que asentar nuestras relaciones con los demás, nos ayuda también a percibir con mayor claridad las motivaciones y los apegos sutiles que subyacen a nuestra conducta. Mientras estuve en India, la cuestión de la generosidad aparecía de continuo una y otra vez, porque hay muchos mendigos que piden con el único objetivo de seguir con vida.
Y por más sencilla que pudiera ser mi vida, por menos posesiones que tuviera, no podía dejar de ver que tenía muchísimas más cosas que ellos. Y un día estaba comprando naranjas en el mercado cuando se me acercó un joven mendigo y me pidió algo para comer. Yo le entregué entonces una de mis naranjas, pero él ni siquiera me sonrió ni me dio las gracias. No hizo el menor gesto de agradecimiento. Simplemente tomó la naranja y siguió su camino. Este sencillo intercambio me ayudó a darme cuenta del sentimiento inconsciente y sutil de expectativa que albergaba en mi mente. Hasta debajo del más sincero deseo de compartir, podemos descubrir la expectativa de recibir una pequeña respuesta a cambio. Pero la práctica atenta y cuidadosa nos permite ver y abandonar hasta las expectativas más sutiles y aprender a responder a las situaciones con la simplicidad de un corazón compasivo. Al final de su vida, Aldous Huxley afirmó que había llegado a la conclusión de que la práctica espiritual más elevada consiste en aprender a ser más amable con los demás. La práctica de la amabilidad estriba en aprender a abrirnos a los demás en lugar de cerrarnos a ellos. La amabilidad derriba las barreras que hemos erigido entre nosotros y los demás. Y cuando esta actitud se manifiesta, dejamos de preocuparnos exclusivamente por nuestros propios intereses y el círculo de nuestro amor se amplía hasta llegar a englobarlo todo. La preocupación por el bienestar de los demás nos permite así salir del aislamiento y de la prisión de nuestro ego y expresar y cultivar directamente la libertad. Es muy importante, no obstante, no tener una idea demasiado concreta de cómo deben ser las cosas, porque si ciertamente desarrollamos una actitud interna amorosa y compasiva, no habrá necesidad alguna de esperar a que ocurran situaciones especialmente dramáticas. Hay muchas ocasiones a lo largo de nuestra vida cotidiana en las que podemos expresar esta cualidad. De este modo, la amabilidad o meta se convierte en un poderoso acicate para profundizar nuestra comprensión y practicar una actitud armónica que consiste fundamentalmente en no dañar a los demás ni a nosotros mismos. Los 5 preceptos básicos del budismo, véase no matar, no robar, no mentir, abstenerse de una conducta sexual que resulte perjudicial para los demás o para uno mismo, y no enturbiar nuestra mente con productos intoxicantes, constituyen principios sencillos, pero poderosos, para llevar a cabo nuestras acciones de un modo más armónico, tanto con las otras personas como con el mundo que nos rodea. Estos preceptos constituyen la práctica fundamental de la renuncia y expresan nuestra decisión consciente de abstenernos de todas aquellas acciones que contribuyan a generar más miedo y confusión. Y cuando toda nuestra vida ejemplifique nuestro compromiso con la compasión, estaremos ofreciendo a todas aquellas personas con las que nos encontremos el extraño don de la confianza, porque toda nuestra conducta manifestará entonces que nadie debe temer nada de nosotros. La acción armónica genera una tremenda cantidad de energía mental, porque nuestra energía deja de estar atada a la agresividad, al engaño y a la queja. Cuando emprendemos el entrenamiento y nos dedicamos a la práctica de estos preceptos, nos liberamos del lastre de la culpa y del castigo. Tal vez no siempre seamos conscientes del poder de estos sentimientos sobre nuestra mente, pero en la medida en que la práctica va asentando nuestro sosiego, las impresiones de nuestras acciones pasadas van haciéndose más intensas y más vívidas.
Y cuanto más serenos y más íntegros seamos, más sencillo nos resultará perdonarnos y ser compasivos con nosotros mismos para todas las acciones negativas que hayamos podido cometer en el pasado. La motivación para vivir éticamente se basa en el valor que le concedamos a meta, el amor, esa cualidad mental que aspira al bienestar y la felicidad de todos los seres. A karuna, la compasión hacia todos los seres que sufren o se hallan afligidos, y a mudita, la alegría de gozar con el éxito de los demás. Cualquier actitud que se nutra de estos estados mentales engalanará espléndidamente nuestra vida. Pero este no constituye, sin embargo, un adorno artificial y externo, porque la amabilidad hacia todos los seres es la manifestación de una belleza auténtica y duradera. Es esencial que nuestra comprensión se vea reflejada en la práctica y que abandonemos la visión idealista de que llegará un momento en que, súbitamente, como por arte de magia, seremos amables y compasivos. Para empezar, es necesario, por el contrario, que tratemos simplemente de ser lo que somos. Solo entonces nuestra práctica se asentará en la realidad de la experiencia, en lugar de fundamentarse en algún tipo de expectativa sobre lo que debería ser. Pero por algo debemos empezar, ¿no? Trabajemos, pues, con los preceptos como principios de acción que nos permiten armonizar nuestras acciones en el mundo. Tratemos de vivir alegre y sencillamente, sin explotar al planeta ni a los demás. Ejercitemos la renuncia dándonos cuenta de que es posible decir no a ciertos impulsos condicionados o expandiéndonos cuando nos sintamos encerrados en nuestros miedos y nuestras inhibiciones. Reflexionemos sobre el karma y sobre el rumbo que queremos imprimir a nuestras vidas, hacia dónde nos dirigimos y qué es lo que queremos desarrollar. Cultivemos la generosidad, el amor, la compasión y el servicio. Todas estas cualidades constituyen el camino de nuestra práctica, una práctica que profundiza nuestra comprensión y abre nuestro corazón al amor. Como dijera su santidad, Gyalwa Karmapa, si confías plenamente en la enseñanza y te entregas por completo a la práctica, cualquier situación se convertirá en una buena ocasión para practicar. En tal caso, en lugar de limitarte a practicar, vivirás plenamente. Finalmente, concluimos este vídeo con un ejercicio sobre la renuncia. La práctica de la renuncia constituye un elemento fundamental de la enseñanza del Buda que proporciona gran energía, fortaleza y equilibrio a nuestra mente. Hay muchas formas de comenzar a cultivar y desarrollar la renuncia. Podemos, por ejemplo, adoptar la firme resolución de no movernos lo más mínimo durante toda una sentada, ya dure esta 20, 40 minutos o una hora. Esta limitación del movimiento aumentará nuestra capacidad de esfuerzo y profundizará nuestra concentración. Y cuando aparezca algún deseo, dejémoslo estar, diciendo no con una actitud amable y amorosa. Tal vez se trate de un deseo tan sencillo como beber una taza de té o hablar cuando no es realmente necesario. Intentar controlar estos pequeños deseos nos proporcionará la fortaleza mental necesaria para afrontar deseos más intensos. Si tenemos, por ejemplo, un hábito arraigado que no nos aporta nada positivo, tal vez podamos intentar limitar ese área en concreto durante un determinado periodo de tiempo. Todos estos ejercicios
aumentarán el poder de la mente y nos permitirán advertir directamente la íntima relación existente entre la renuncia y la libertad. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.